Estamos en comunicación con el periodista internacional Jorge Elías. Jorge, muchas gracias por atendernos. Jorge Andrani te saluda. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a vos. Gracias por atendernos hoy en el feriado. Jorge, te aprovechamos que te tenemos en comunicación. Justamente estaba comentando el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y esto que está nombrado por el control militar en Crimea. ¿A qué se debe este conflicto que la gente no llega a dilucidar? Bueno, básicamente Ucrania y Rusia desde el desmembramiento de la Unión Soviética, digamos que nunca se llevaron del todo bien. Inclusive en algún momento Rusia le cortó el gas a Ucrania, esto en represalia. Y pasaron los años y ahora lo último que hubo fue un movimiento de parte de Ucrania para integrarse en la Unión Europea. Es el próximo para pasar a la Unión Europea. Frente a esto, el presidente prorruso dice que no se van a integrar a la Unión Europea y por eso comienzan las manifestaciones en la Plaza Maidán de Kiev, que está en una colina, y que se centraron todas en esa plaza, es decir, no fue una rebelión popular en todo el país, sino en esa plaza que se convirtió en una suerte de campo de batalla. Después de eso cae el presidente, supuestamente se va a Moscú, porque sale de Ucrania, no se sabe dónde está en este momento, sí emite declaraciones y él dice, yo no dimití, es decir, sigo siendo el presidente. Claro. Frente a esto, asume un gobierno provisional que convoca elecciones, que primero eran para noviembre, ahora serán para mayo, aparentemente el 25 de mayo, y frente a esto, a su vez, Rusia dice, bueno, yo no voy a reconocer este gobierno provisional, que sí lo reconocen estados occidentales. Entonces, frente a esto, Rusia, ¿qué hace? Rusia desplaza tropas a Crimea, que es una república autónoma en realidad, prorrusa, es decir, que tiene mayoría de rusos, y a partir de allí lo que hace es tener mucha presencia militar para decir no se pasen de la raya, porque si se pasan de la raya ocupamos también Ucrania. Y ese es básicamente el problema, un problema que por supuesto excede a la relación entre Rusia y Ucrania, que incluye a la Unión Europea, incluye a los Estados Unidos también como miembro de la OTAN, y es por eso que se ha producido, bueno, esta gran tensión que hay allí frente a la posibilidad de que Ucrania aliste sus tropas y que haya una guerra por Crimea, porque Ucrania, más allá de que Crimea es una república autónoma, lo considera territorio propio. Jorge, y teniendo en cuenta, digamos, las posiciones y que se han tomado en el ámbito internacional, como ser Estados Unidos, que ha dicho que va a aplicar sanciones económicas, ¿crees que, digamos, desde Rusia no hacen caso omiso a este tipo de sanciones o hay un trasfondo un poco más elaborado ahí atrás? Hay demasiado en juego, es decir, Estados Unidos no puede tomar una decisión unilateral porque necesita a Rusia para resolver muchos problemas, y Rusia también lo necesita a Estados Unidos. Este es el juego de esta política de tensión que se ha desarrollado. Por lo pronto, hay una cumbre del G7 que se va a cancelar, que es en Sochi, se suspenden negociaciones para acuerdos comerciales, digamos. Se evalúa hoy la potencial expulsión de Rusia del G8, pensá que antes había un G7 más uno, más Rusia, que es el G8 hoy, y bueno, se evalúa expulsarlo en caso de que siga con esta suerte de política de agresión. Pero por el otro lado, Estados Unidos necesita a Rusia para resolver Siria, que es una guerra declarada, una guerra inconclusa con más de 100.000 muertos y todo lo que ha pasado. Necesita a Rusia también para Irán, es decir, para completar la destrucción del arsenal nuclear de Irán, porque Rusia está involucrado y fue uno de los que convenció al actual presidente, a Rouhani, para que accediera a la revisión de la posibilidad de que haya un arsenal nuclear. Y necesita a Rusia también para abastecer a las tropas en Afganistán, que siguen estando. Es decir, en este juego ninguno puede sacar los pies del plato, como quien dice, es decir, ninguno puede exagerar demasiado. Lo que ha hecho Rusia hasta ahora es lo que hace siempre cuando en algún territorio que considera propio hay intervención, por ejemplo, de la OTAN. En el 99, cuando termina la guerra de Kosovo, las primeras tropas que ingresan son las de Rusia. Yo estuve en esa guerra, por eso lo cuento. Los primeros tanques que llegan son los de Rusia, y es una forma de marcar territorio, de decir, bueno, ok, cayó Milosevic en aquel momento, el presidente de Serbia, pero este territorio sigue perteneciéndome a mí.
es decir, sigue siendo territorio propio, y los que mandaron el gas y los que llevaron alimentos a la población y demás fueron los rusos. Entonces, aquí hay una cuestión, hay un juego también de nacionalismo y de integridad territorial que los rusos no quieren, bajo ningún punto de vista, ceder a los poderes occidentales, empezando por la Unión Europea, que es lo más cercano, y Estados Unidos, que es el otro poder y es la rémora de la Guerra Fría, ¿no? O sea, por lo que, bueno, todo lo que nos estás contando, obviamente hay un trasfondo muchísimo más amplio que a lo mejor el análisis superficial que hacen los medios de comunicación aquí en Argentina. Seguramente haya digamos, todas estas cuestiones que nos estás contando vos realmente son muy preocupantes y tienen muchos intereses. Lo última que te pregunto, Jorge, para ir cerrando y agradecerte tu tiempo, es ¿cómo afecta una posible intervención militar o guerra en los mercados, teniendo en cuenta la globalización, o en los mercados o en las sociedades del mundo? Y evidentemente, bueno, ya hoy ha habido impacto, inclusive en la misma Rusia ha habido impacto negativo. Todo lo que sea confrontación bélica hace que los mercados se retraigan, es decir, que aquel que quiere invertir o que digamos que tiene posibilidad de invertir, bueno, espera para desencillar y ver que aclare, y bueno, esto efectivamente puede tener un gran impacto. El impacto ahí, en esa zona, es más que todo energético, es decir, se da por la cuestión del gas. Y en el gas Rusia tiene una suerte de monopolio, así que efectivamente puede afectar a lo que serían los papeles vinculados con la energía, vinculados con el petróleo, y eso va a parar a las bolsas. Y fíjate que todo lo que se produce con gas. Claro. Entonces efectivamente va a tener un impacto negativo, y es impacto negativo también, pero más que todo para la población, es decir, para la gente, porque este tipo de resquemores en Ucrania mismo crea divisiones entre amigos, divisiones entre familias. Hay gente que está a favor de Rusia, hay gente que está a favor de que Ucrania ingrese en la Unión Europea, y bueno, los resabios de todo conflicto después se pagan durante años con enemistades y otras cuestiones bastante negativas. Perfecto, Jorge, te agradezco mucho la comunicación, gracias por atendernos en un día feriado, así que muchísimas gracias y te agradecemos. Aquí también estamos nosotros debutando aquí en la radio, es nuestro primer programa, así que... Primer entrevistado. Primer entrevistado de bueno, este ciclo, así que bueno, agradecerte por todo. Bueno, felicidades, les deseo lo mejor en esta nueva etapa, y bueno, cuenten conmigo, va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Hablamos con Jorge Elías, periodista internacional. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.